Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Una interrupción de tránsito en el ascensor. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Soy anfitrión muy distinguido con Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Hemos estado en una franca discusión sobre introducir rápidos cambios, creativas maneras de ver las cosas. No obstante que el empresariado ecuatoriano, en una generalizada prédica desde hace algunos tiempos, desde hace algunos meses, bancos, agentes crediticios, cámaras de la producción, todos decían, no más impuestos, caballeros del Frente Económico, no más del modelo antiguo. Con eso no estamos ubicando un horizonte de creatividad productiva, de optimización económica, a fin de que podamos nosotros darle una respuesta inmediata y rápida al país. Sin embargo, el Frente Económico hay que atacar a los ricos. Y claro, el discurso del señor presidente también iba por la misma línea. Vamos a pagar esta factura entre todos. Claro, entre todos. ¿Está bien? Pero hay que ponerle más una hazaña, si cabe el término, y una severa sanción a quienes se
robaron este dinero, a quienes encarecieron la vida de los ecuatorianos. Y ellos son los que tienen el mando en el frente económico del régimen. Y siguen los mismos. Y hemos estado con esa queja permanente. Ese modelo no atina, no llega. Y me duele muchísimo a mí porque yo estaba contentísimo de que, por favor, de que la consulta popular goce del mayor apoyo que pueda lograr. La consulta popular para cambiar todo requería, señoras y señores, y requiere este mismo instante de una comprobada manifestación de apoyo de parte de la colectividad ecuatoriana. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo como que se nos desinfla la consulta. ¿Sí? Se nos desinfla la consulta. Asuman ustedes como una opinión, primero, honrada, realística, honorable. Yo no tengo ningún compromiso con absolutamente ningún sector económico. Los banqueros saben cómo trabajo, las cámaras de la producción saben mi libertad para opinar, y el gobierno o los gobiernos también saben que yo pienso con libertad. Pero cuando hay una equivocación y un asunto que era ciudadano, que sigue siendo popular y que tiene que ser contundente para acabar con el pasado, es que nosotros al unísono apoyemos la consulta. Esto quiere decir que tampoco, porque seguramente se equivocaron en el diseño de lo que van a preguntar, vamos a abandonar la consulta. Eso no puede pasar. Eso no, ni siquiera imaginemos. Pero que se nos comience a desinflar la consulta, eso ya nos preocupa. Y tenemos que salir en apoyo. Entonces, todo el mundo apoya la consulta, apoya consiguientemente la iniciativa preliminar fundamental del señor presidente de la República. Pero cuando les entrega a un sector de no más 5 o 6 creativos, entre comillas, que ya hicieron la canallada en épocas anteriores, que fracasaron rotundamente en el modelo económico, les entregan a que diseñe esto, todo el mundo está extrañado. Estaba revisando anoche un sinnúmero de pronunciamientos, incluso de gente que está en el exterior. Este caballero, que para nada es nuestro cordial amigo ni cosa por el estilo, pero le respeto, es un brazo derecho de uno de los candidatos a la presidencia de la República, es el señor César Monge. Yo ni Cecita, ni señor Monge. Tampoco es mi enemigo. Es bien íntimo del señor ex candidato a la presidencia, el señor Lasso. Pregúntenle al señor Lasso por qué se ha enemistado con este periodista. Yo no le he hecho nada. Se le apoyó, le dimos fuerza. Bueno, pero estas cosas resultan ser así. Y valga esta oportunidad, pidiendo su consentimiento, estimado amigo oyente, y su paciencia a don Julio José Prado, le vamos nosotros a mencionar lo siguiente. ¿Por qué no resultó una ley bien diseñada, estrictamente adecuada para esta etapa de vida económica, en donde se equivocaron y donde cundió el capricho, la terquedad? Es decir, esto hay que manejar castigando
con impuestos. Antes ellos renegaban de los impuesteros. Bueno, ¿en dónde están las equivocaciones? Preguntamos al sector bancario. ¿Cómo han reaccionado los estamentos que hacen un banco, que hacen la red de bancos ecuatorianos? Les doy mi cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Y gracias por la invitación. Sí, en términos generales, Gonzalo, al igual que usted en su introducción que acaba de hacer, sí preocupados también porque después, sobre todo del gran diálogo nacional y de la gran expectativa que hubo con respecto al cambio, ¿no?, de forma. Creo que ha sido muy ventajoso poder hacer parte de las mesas de diálogo, de las mesas técnicas. Nosotros participamos activamente en varios de esas mesas, hicimos varias propuestas de trabajo sobre a manera cómo de reactivar. Broma decía, de allí salían sudando ustedes. Era real, ¿no? Era real, sí, claro. En el Comité Empresarial dio la vuelta al país, nosotros estuvimos en varias mesas. Claro, como banca y como sistema financiero, no solo participamos en la mesa de sistema financiero, sino en varias otras, porque los temas de la banca son transversales a todos los sectores, en el sector construcción, agrícola, temas de inversión, etcétera. Entonces, sí hubo un trabajo muy fuerte durante varias semanas y meses para llevar a la mesa propuestas reales, sensatas, que podían sacar al país adelante en todos los sectores. Entendíamos que todas esas no pueden ser acogidas por el equipo económico y después por el señor presidente, pero sí esperábamos que se recojan algunas de ellas en este proyecto de ley, que era realmente el primer proyecto realmente importante para demostrarnos cuál era el cambio de tono y de tino y de forma con respecto al gobierno anterior, ¿no es cierto? ¿Qué cree que pasó? Mire, yo creo, Gonzalo, que aquí hay un problema general que es un problema de falta de diagnóstico adecuado de lo que está pasando en la economía. Y como usted bien lo ha dicho, buena parte del equipo económico se sigue manteniendo del gobierno anterior. Y obviamente... O sea, hay una carga ideológica. Mire, Gonzalo, yo le diría con más sencillez e incluso con humildad de mi parte. Cuando uno ya está mucho tiempo en el cargo y cuando uno ya está mucho tiempo viendo las cosas desde adentro, a veces tiene que nutrirse de nuevas ideas, tiene que nutrirse de nuevas consignas y de nuevas teorías, incluso económicos, y de nuevas prácticas económicas para poder hacer las cosas diferente. Si no, todo lo que uno va proponiendo comienza a parecerse a lo que uno haya propuesto antes. Por eso es que uno tiene que saber cuándo dar un paso al costado en todo, en las empresas, en las asociaciones, en la política económica, en las ideas y modelos y demás, y tiene que saber cuándo esas ideas y modelos son adecuadas para el momento adecuado e histórico que vive el país en cada uno de los momentos. Entonces, regresando al tema ya del proyecto de ley. Nosotros lo que hemos pedido, Gonzalo, es cambios profundos, ¿no? Cambios profundos a todo lo que tiene que ver con temas de inversión, temas bancarios, temas monetarios en el proyecto de ley, ¿sí? Y si me permite, vamos avanzando con ese tema. Desde el punto de vista general, ¿cuál es la posición general de la Asociación de Bancos? Primero, creemos que, y como lo han dicho sus invitados y varios analistas económicos y políticos en varios medios de comunicación, el enunciado del proyecto de ley y los enunciados del proyecto de ley dicen que es una ley para reactivación productiva. Nosotros no encontramos dónde se va a reactivar la economía y la producción con las medidas que se proponen en este proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Por el lado de los impuestos, tal vez? Primero, por el lado de los impuestos, definitivamente, pero segundo, porque hay una serie de elementos que ponen trabas y ponen desincentivos a la inversión, ¿sí? Temas que le voy comentando en un momento más. Pero creemos que esto primero para la banca, uno dice, bueno, ¿por qué se preocupa la banca por este tema? Porque todo lo que afecta a la inversión, a la producción, a la solicitud de créditos o al ahorro, termina afectando al sistema bancario, ¿ya? Entonces, en términos generales, una preocupación porque vemos que hay un elemento positivo, que es el elemento del dinero electrónico, que finalmente desaparecería ya el proyecto de dinero electrónico tal como lo concebía el Banco Central. Se elimina, por ejemplo, o se reforma totalmente el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que el que nos creaba problemas por ese lado, y finalmente se daría paso a proyectos de billeteras electrónicas en la parte privada. Esa es la parte positiva, y muy positiva, Gonzalo, de todo. ¿Por qué le considera tan positiva? Porque recuerde toda esta discusión que tuvimos, Gonzalo, en mi gestión en la Asociación de Bancos durante 2 años y anteriormente
Recientemente se tuvo la misma discusión, ¿no es cierto? Aquí en su mesa de trabajo hemos conversado ampliamente, debatido ampliamente sobre este tema y creíamos que ese proyecto era un proyecto que estaba generando incertidumbre, desconfianza e incluso la gente estaba hablando de desdolarización, moneda paralela y demás, un poco de forma exagerada, pero de acuerdo, esto estaba generando en la sociedad. Cuando nos reunimos con el señor presidente, justo antes, señor presidente Lenín Moreno, justo antes de que él tome funciones, ¿no es cierto?, como presidencia y asuma la presidencia de la República, él nos comentó que este era un proyecto que él le veía como negativo justamente por eso, porque generaba incertidumbre y generaba una serie de elementos que no quisiera él que se mantuvieran en la presidencia, ¿no es cierto? Entonces, coincidimos con él en ese punto de vista de que estaba generando desconfianza y demás. Ese es el punto positivo. Pero hay una gran cantidad de elementos negativos que están Pero le hagamos entender a la gente. Sí, por favor. Cuando se diseñó un modelo semi-innovado al anterior para realizar pagos y transacciones de carácter electrónico, y la gente y los propios empresarios, el empresario medio, el empresario de clase media, de clase popular, el que anda de almacén en almacén, el que subdistribuye, el que busca mercados, el que está en contacto directo con la clientela y la demanda, ellos están apegados a los billetes. Ahí debía el gobierno tener una postura mixta, ecléctica. ¿Eso es lo que usted nos quiere decir, Julio José? No, yo le digo, Gonzalo, que es una buena noticia que el proyecto de dinero electrónico del Banco Central, como estuvo concebido durante 5 años como un monopolio público, se termine. Y que podamos dar paso a lo que es una innovación bancaria en el mundo, que se lo propuso por parte de la banca hace 5 años y que no se dio paso por una componente más bien política en los últimos años y porque se decidió que no se podía hacer esto, sino simplemente como un monopolio público. Y por lo tanto, lo que tenemos que ir transitando es hacia lo que le habíamos comentado en otras ocasiones a usted y a la ciudadanía, hacia una economía que utilice cada vez menos dinero, que utilice menos dinero físico, mejor dicho, y utilice más transacciones online, más transacciones a través de teléfono. O sea, otros medios de pago que no sean tan costosos, que no sean tan complicados, que no sean tan inseguros en cierto sentido, como utilizar el cash o retirar cash en el día a día o efectivo. Pero, Gonzalo, dicho esto, nosotros lo que creemos es que esto tiene que ser una transición y que tiene que darse un paso paulatino hacia una economía que utilice cada vez menos dinero. A la ciudadanía le interesa a los bancos le interesa esto y al gobierno le interesa esto. Pero no podemos forzar a que de la noche a la mañana existe una cultura en la cual en el Ecuador todo el mundo comience a utilizar menos dinero en efectivo y solo se hagan transacciones electrónicas. Eso no estamos de acuerdo. Si bien estamos de acuerdo entonces en el concepto, en el fondo de que hay que ir caminando hacia una economía que utilice menos dinero y hay que generar unos incentivos para esto, los desincentivos que están planteados, al menos el tema, por ejemplo, que usted hace referencia, el tema de los retiros en efectivo, nos parece que es, el impuesto a los retiros en efectivo nos parece que es inadecuado porque está generando una serie de incertidumbres y de comentarios en la ciudadanía, porque primero lo están malinterpretando, sí. Eso es un tema, pero segundo porque efectivamente las personas que pagan en el día a día nóminas amplias, por ejemplo como el sector de la construcción, sectores agrícolas, sectores comerciales incluso, utilizan una gran cantidad de dinero en el día a día. Tema que quisiéramos cambiar, Gonzalo, quisiéramos que la gente no vaya y retire unas fuertes sumas de dinero, sino que en realidad utilice transacciones electrónicas. Al efectivo. Sí, al efectivo. Del efectivo. Sí, del efectivo. Para que sino que la gente en realidad utilice transferencias de electrónicas, billeteras móviles que vamos a poner a disposición de la ciudadanía, pero esto es un proceso de adquisición paulatina. Pero cuando le entra los nervios y la tensión y ve que hay segundas intenciones, aparentemente no es porque va a haber, pero la gente tiene temor, regresa a los colchones con el efectivo. Entonces, ahí hay que parar pues el nuevo modelo. Si esto está peligroso, sigamos como estábamos. Esa sería una especie de solución, porque así la ley no es adecuada, no presta ningún tipo de ayuda. De acuerdo, nosotros estamos pidiendo cambios profundos, creemos que el elemento positivo debe mantenerse en cualquier proyecto de ley. Del Frente Económico ortodoxo, ideologizado, que ustedes no quieren dar paso a una práctica de modernidad, donde todos los países están insertados, y que extraña que hayan en el Ecuador empresarios
y agentes bancarios o ejecutivos bancarios que se oponen a esta práctica y que más bien echan a rodar rumores de que algo grave está pasando con ausencia de efectivo o de dinero líquido o de reservas en el Banco Central. Entonces, si hay esa situación, mejor es suspender la medida hasta mejor clima, ¿no le parece a usted? Mire, Gonzalo, el elemento cierto es que es positivo que el dinero electrónico del proyecto del Banco Central desaparezca. Y es positivo unos 2 o 3 elementos de incentivos que se han introducido en la ley. Por ejemplo, para que se utilice menos de efectivo en el Ecuador. El tema del triple endoso de cheques, por ejemplo, es un tema que nos parece adecuado, porque lo que hacen las personas es, ahora solo se puede endosar una vez el cheque, entonces hay que ir a cambiarlo y retirar en efectivo. Ahora se puede utilizar hasta 3 veces, lo cual es adecuado. Se mantiene, por ejemplo, el incentivo del 1% de deducción en el punto de pago cuando básicamente la persona utiliza transferencias electrónicas o billeteras electrónicas y demás, o tarjetas de débito y etcétera, lo cual nos parece adecuado. Esos son ejemplos, Gonzalo, del tipo de incentivos que nos parecen adecuados. ¿Cuáles son los incentivos que son inadecuados? Cuando ya se fuerza ciertos temas como, por ejemplo, o se cobra, por ejemplo, por el retiro de efectivo superiores a los $4,000. Eso genera temores en la ciudadanía, genera una recordación del tristemente célebre impuesto del año 98, ¿no? Del impuesto a la circulación de capitales, que fue tan nefasto y que incluso fue uno de los eventos más que nos llevó a la gran crisis del año 99. Con lo cual, obviamente, esto es diametralmente opuesto, pero la ciudadanía lo pone en el mismo paquete y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado cuando se proponen medidas de este estilo. Entonces, yo creo que si es que se hace, no sé cómo políticamente se vaya a hacer, Gonzalo, si es que lo van a retirar de la asamblea, si van a hacer enmiendas, si van a hacer un nuevo proyecto, que en el nuevo proyecto se mantenga el espíritu de lo que es el fin del proyecto de dinero electrónico del Banco Central, que se permita que sea un proyecto de medios de pago electrónicos y de servicios bancarios en el lado privado, y que el resto de incentivos y desincentivos que se han introducido se analicen muy bien su efecto, porque creo que lastimosamente no se han analizado adecuadamente y eso está generando una serie de incertidumbre adicional en las personas. Después le comentaré algunos otros temas de los cuales estamos está en el sendero adecuado del análisis. Señor doctor Alfredo Vergara, muchas gracias por estar aquí. Experiencia en el manejo bancario económico, de circulante, experiencia en algunos estamentos de autoridades de instituciones monetarias de nuestro país. Usted no fue superintendente de bancos, usted fue intendente o superintendente. Intendente de bancos. ¿De bancos? Sí, pero cuando la superintendencia era autónoma, Sí, yo sí. la mantuve autónoma mientras estuve ahí, que fue un poco más de un año. Hasta que se Y ahí peleó fue el con el conflicto que tuve con presidente Correa. el presidente Correa. Así es. Pero se mantuvo la superintendencia de bancos y se hizo muy buenas cosas en ese año y un poco más que estuve ahí, en contra de la idea de la autoridad de aquel entonces, que era el presidente Correa. Poniendo cifras, unos 26,000, casi 27,000 millones se han transaccionado por los medios alternativos de pagos diferentes al efectivo. ¿Cuándo? En los últimos años, en los últimos 3 años, si quieren que localicemos esta cifra. Casi 24,000 millones se han transaccionado por los medios alternativos de pago diferentes a los billetes, para que me entienda el público. Es la facturación hecha con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, dinero electrónico, este último en manos del Banco Central. El uso de estos medios cayó en el 2016. Repito, el uso de estos medios de pago, estas metodologías de transacción, cayeron en el 2016, pero ya en el 2017 se han recuperado. Así lo facturado con tarjetas de crédito subió 10%, 10,11%, y con débito
prácticamente un cerrado 20%. 20%. El señor superintendente de bancos, un ejecutivo medio ausente, medio inexistente, no ha tenido un protagonismo de dirección, porque un superintendente es un líder, pues no, es el que le anima, el que le da confianza, en fin. Don Cristian Cruz aseguraba días atrás que a julio el 74% de las transacciones bancarias se están haciendo por medios electrónicos y que apenas el 26% está yendo al banco. Pero reconoció que no sucede lo mismo en el día a día. La gente sigue teniendo gran apego a manejar dineros físicos, monedas y billetes. El manejo del dinero físico es un dolor de cabeza del régimen y apunta a incentivos a medios alternativos y a desincentivos, o sea, al efectivo. No sé por qué lo dice el cronista del Universo esto ayer. La ley de reactivación económica que tramita la Asamblea busca masificar el uso de los medios digitales para bajar la demanda de billetes. Al año el país dice que gasta 12 millones en proveerse de billetes, en mandar a hacer los billetes. A septiembre del 2017 había en circulación casi 14,000 millones y los dispositivos a la vista estaban en 8,700 millones. El analista Jaime Carrera del Observatorio Fiscal nota en los 2 últimos años más preferencias del efectivo y lo atribuye a falta de confianza en la economía. Este es un punto de vista que habría que analizarlo. La ley da incentivos al uso de medios alternativos, mantiene devolución de un punto del IVA, se establece la exclusión de retención del IVA para microempresas cuando se hacen transacciones por esas vías. Hay una deducción de 10% extra en compras con medios alternativos a la microempresa. La contribución por retiro de efectivo de más de $4,000 al mes no es obligatoria, según el señor Carrera, el economista Carrera. Si no quieren pagarla, transfieren o hacen pago electrónico. En el debate legislativo salta la preocupación de quienes no tienen acceso a tarjetas. Para ello habrá reformas y la gerente del Banco Central, la señorita Verónica Artola, adelantó que se podría permitir que los bancos abran cuentas básicas con techos para las transacciones y no atadas a cuentas tradicionales. Muy bien, valía la pena quedarme un poquito reflexionando sobre estos puntos de vista que no son todos congruentes, o sea, no son uniformes. Mezcladito. Entonces yo le pido a usted que tenga la bondad de señalarnos cuál es la modalidad, la modalidad, la ley adecuada, el sistema que no nos puede llevar a sobresaltos, sino que nos dé confianza. Perfecto. Porque de lo contrario, ya estamos viendo lo que ha ocurrido. Usted pronunció, buenos días a mi contertulio, Julio y Gonzalito. Buenos días, su numerosísima audiencia. A ver, yo le veo el dinero electrónico y lo dijimos en este mismo micrófono en marzo del 2014, cuando se emitió el primer decreto de uso del dinero electrónico, el 005,
hasta hoy recuerdo. Ese decreto tenía una particularidad, que era obligatorio para los macro y microagentes, es decir, para todo el mundo, para personas, empresas, compañías de Estado, etcétera. Su uso obligatorio. Y aquí dijimos una cosa, la palabra que usted acaba de enfatizar al último de su intervención, confianza. Dijimos, esto lo único que va a producir es desconfianza. Por lo tanto, esto del dinero electrónico nace muerto. Esto no va a tener. Y en efecto así pasó. Un año... La introducción fue la agresiva. Agresivísima. Esto es obligatorio. ¿Y por qué resultó que la obligatoriedad resultó agresiva? ¿Qué pensó la gente? Pensó la gente que les iban a quitar sus dólares físicos y les iban a dar a cambio dinero electrónico. Eso es lo que pensó la gente. ¿Y por qué pensó eso? Porque recuerden que en el 2014 estaba Rafael Correa en su máximo esplendor de autoritarismo. Después de eso hubieron 1000 cosas que obligó a toda la gente. Toda la gente reaccionó en algo en el campo que sí podía reaccionar. Nos negamos a usar ese dinero. Posteriormente, en el 2015, lanzaron otro decreto diciendo que solo es voluntario para los bancos. Y ahí la cosa dice, ¿pero los bancos qué? Los bancos utilizan nuestro dinero, pues. No, y así hasta la actual fecha, donde no ha logrado el actual gobierno, cuyos integrantes, y esto ya creo que lo dijeron y los venía oyendo a ustedes, son los mismos integrantes en el área económica, los mismos que estuvieron con Rafael Correa. Entonces, esa palabra es la clave, confianza. Este dinero vuelve a producir desconfianza por lo enredado que está. Pero es por lo enredado que está, ¿o es la marca? Yo creo que marca también. Marca Correa. Sí, así es. Hay que tener cuidado. O marca Alianza País, o yo qué diablo sé, País, claro. qué será. Pero le digo una cosa, el dinero electrónico comenzó en el año 2000 en Kenia, y desde ahí, actualmente, más de 90 países. En ninguno de esos países ha tenido problemas. ¿Por qué? Con éxito, sí. Con éxito, ¿por qué? Porque con el confianza. gobierno no se ha metido. Porque el gobierno no se ha metido. Eso automáticamente genera confianza. Y el dinero electrónico lo que tiene que tener es 3 características inobjetables, o si no, no funcionará. Yeah. Primero, que sea totalmente voluntario. Segundo, prepago, que eso es importantísimo. Es decir, que nadie pueda emitir dinero ¿prepago? Sino comprar. Prepago, así como usted en un teléfono celular prepaga el uso de $10 en tiempo de servicio. Para teléfono. Pagas $10 para el teléfono y eso es prepago. Yeah. Y tercero, éxito que han tenido en países atrasados, en Kenia, que fue donde se lanzó, es que sea para bancarizar, especialmente para bancarizar. Es decir, permitir a la gente que no tiene acceso a medios bancarios, acceso al sistema. ¿Dónde estuvo el error en esta otra intencionalidad en la que estamos viviendo? Es el mismo error que se cometió cuando se dijo aquel que usa dinero electrónico hace unos par de años, se le baja el 2% del IVA. Le van a cobrar impuestos. Exactamente. Le van a controlar. Exactamente. Todo eso. Ahora continúa con esta especie como de bonos o chantaje. Parquearnos, señor economista Julio José Prado, no podemos parquearnos en lo tradicional, pues. Si todo el mundo se mueve a través de una etapa de digitalización de intercambio monetario, pues tenemos que acudir a ella, porque de lo contrario nos van a creer más chagras de lo que somos en el resto del mundo, ¿no? Y además nuestras transacciones van a ser más caras, más lentas, más improductivas, se nos va a ver más mal, ¿no es cierto? Pero si las gentes que están instrumentando esto no son confiables, no con esto quiero decirle cambie de frente económico al señor presidente, él sabrá, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ellos se ganan la confianza de la gente en todo lo que significa? Porque esto partió de que estamos buscando una ley adecuada, una ley de cambio económico, una ley de activación económica, esa es la palabra. Estábamos buscando.
Deberíamos. Y de por ahí salió esto. Pero necesitamos una metodología de pagos electrónicos, es cierto. Pero lo que estamos buscando nosotros es qué hacemos para activar la economía nuestra. La economía que está corriendo graves riesgos. Gravísimo, que están cayendo los precios. No digo nada más. Están cayendo los precios. ¿Dónde? Depresión se llama eso. Depresión. Tiene económica. otra palabra más complicada. Estaflación, dicen, pero ahí no más quedemos. Entonces, si este comportamiento no es favorable a la lectura que han hecho estos caballeros del Frente Económico y han diseñado estas medidas que no comprende la gente o que no les tiene confianza, ¿qué hacer? Y ese es el punto donde está momento el señor presidente de la República. Vamos viendo. Primero, objetivo común. El objetivo común y un objetivo nacional, y puede llegar a ser un proyecto público-privado tremendamente grande, un objetivo de ir caminando hacia una sociedad que utilice menos de efectivo. Eso puede ser un proyecto de largo plazo en el Ecuador, estamos totalmente de acuerdo, compartimos el objetivo, lo hemos expuesto también desde hace bastante tiempo, que hay que ir reduciendo el efectivo porque el Ecuador es uno de los países que más efectivo utiliza en el mundo. Pero para lograr este objetivo tenemos que entender primero las causas que están haciendo que la gente en el Ecuador demande mucho dinero, demande mucho efectivo, y en los últimos años efectivamente ha crecido esta demanda de efectivo. Si bien ha crecido a la par de los medios no tradicionales, de los medios alternativos de pagos y demás, es cierto que la demanda de dinero ha crecido. Entonces, respondiendo a su pregunta, ¿cómo hacemos para hacerle creíble a todo esto? Primero, una buena ley. Una preguntita que me parece importante. ¿Por qué no logramos reducir el uso del efectivo? Ya le cuento, voy a hablar solo sobre eso, sí, en un momentito, pero déjeme, usted me decía, ¿cómo logramos hacer una buena ley? ¿Cómo logramos hacerle creíble? Bueno, necesitamos un buen marco legal, un buen marco conceptual que nos permita saber cuáles son las reglas de juego. Ese es el rol del gobierno, ese es el rol de la Asamblea, darnos una cancha de juego de lo que va a pasar en los próximos años. El resto ya no le compete al gobierno, el resto es un tema de servicios bancarios, de servicios de las cooperativas, de encontrar los mecanismos de pagos electrónicos y de buscar que cada banco en competencia o en conjunto le digan a la ciudadanía, aquí hay una billetera electrónica, ven y úsala porque esto te va a facilitar las transacciones, porque va a ser más barato que ir al cajero, porque va a X, Y y Z cosas. Entonces ya entramos al lado en el cual la gente confía en un medio de pago, como confía en la tarjeta de débito, como confía en las tarjetas de crédito, en los cheques, en los retiros de cajeros y demás. Es un servicio más. Y eso tiene que tener totalmente claro, y creo que vamos a tener que ir pasando, y es complicado, Gonzalo y Alfredo, porque después de la discusión tan fuerte que hemos tenido sobre dinero electrónico, tenemos prácticamente que olvidarnos de ese concepto, porque ahora al pasar esto a un sector privado, ya no es dinero, ya no hay una emisión inorgánica atrás de todo este tema, es una billetera electrónica, es un servicio, es un medio de pago más a disposición de la ciudadanía. Primer elemento que es importante, crear esta confianza. Lastimosamente, en algunos articulados de la ley no se genera esta confianza, porque incluso la redacción no es la más ventajosa, no es la más positiva. Le pongo un ejemplo. En la disposición general número 20, que habla, tiene varias partes, pero le voy a leer la parte que corresponde. Dice, todas las personas jurídicas y naturales con RUC contarán con al menos un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir los cobros por esta vía en los plazos. Para la gente que quiere seguirnos con la ley y bajarse del internet, ¿cómo se llama la ley? Es la ley para la reactivación productiva, ¿no? Es la que se está discutiendo en la Asamblea. Y este articulado que estoy leyendo es la disposición general número 20, XX, la disposición general XX, que es el número 20. Entonces, le voy a leer nuevamente todo el articulado para que usted tenga completo. Y le voy a leer entero. Sí, dice, la Junta de Política, Regulación Monetaria y Financiera establecerá los montos máximos y plazos a partir de los cuales el pago de los servicios públicos y el pago de nómina a empleados y proveedores que realicen las personas jurídicas y personas naturales con RUC se efectuarán a través del Sistema Nacional de Pagos mediante débito a cuenta, transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago electrónico. Y ahí viene hasta aquí. Está bien, Gonzalo, hasta ahí está bien, porque lo que queremos es hacer que las personas utilicen más medios alternativos de pago electrónicos, no dinero, no efectivo. Y después, ¿qué es lo que dice?
Todas las personas jurídicas y naturales con RUC contarán con al menos un canal de cobro electrónico y no podrán negarse a recibir los cobros por esta vía. No podrán negarse a recibir los cobros es la parte que le vuelve obligatoria a esto y es la parte en la cual no estamos de acuerdo. Porque creemos que al ser un servicio bancario y ponerlo a disposición de la ciudadanía tiene que poder elegir cuáles son los medios que quiere utilizar, y en el Ecuador también hay que darle a la ciudadanía la posibilidad de que si es que quiere retirar en efectivo, que vaya y lo haga. Es un rol de los bancos y obviamente del gobierno el crear los incentivos para que la persona prefiera hacer transferencias electrónicas con débito, con la billetera electrónica, con tarjetas, lo que sea que vayamos creando, y no utilice efectivo. Pero ese es un rol que tenemos que irlo creando. Obligarlo por este lado me parece que es inadecuado. Positivo. ¿Cuáles son, digamos, los puntos no adecuados? El punto positivo está señalado. ¿Cuáles son los puntos peligrosos, como usted dice, Julio José? Sí. El punto... ¿Por qué le puso esa adjetivización? Sí, yo le digo en este momento, nosotros, uno de los temas que más nos preocupa es el tratamiento que se le da a la liquidez bancaria en los artículos 95 y 96. Le digo muy específicamente. Básicamente, el artículo 95 lo que dice es que ahora, anteriormente, era una obligación de proveer liquidez del Banco Central del Ecuador. Es decir, la obligación de la política monetaria, de los temas relacionados con la liquidez específicamente, era del Banco Central. Ahora se ha agregado una pequeña frasecita a este artículo número 95 y dice: obligación de proveer liquidez, el Banco Central del Ecuador y las entidades del sistema financiero privado están obligados a satisfacer oportunamente la demanda de liquidez en la República del Ecuador con el objetivo de garantizar el movimiento de transacciones económicas. Y el 96 lo que dice es, Gonzalo, en la parte que corresponde, dice: cuando la demanda por especie monetaria de las entidades del sistema financiero nacional supere las metas establecidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, las remesas hacia el Ecuador se realizarán con cargo a los activos externos líquidos del sistema financiero privado con el fin de eliminar los defectos en la balanza de pagos. Me explico qué significa esto y por qué nos parece riesgoso. Lo que se está haciendo aquí es decir que el sistema financiero es responsable por los desequilibrios que puedan existir en términos de balanza de pagos, y si es que hay algún problema de liquidez en la economía, los bancos inmediatamente tienen que traer su dinero al Ecuador. Lo cual se ata a un tema de tratamiento bancario puro, de riesgo bancario puro, en el cual los bancos pueden mover su dinero y sus capitales para responder, por ejemplo, a crisis, a reducciones de efectivo o lo que sea, pero en forma voluntaria, en forma técnica, en forma profesional, se lo ata con un tema de una política pública, una política monetaria atada al tema de balanza de pagos, lo cual nos parece inadecuado e incluso peligroso. Alfredo, ¿cómo será el traspaso de cuentas del Banco Central a la banca? Traspaso de las cuentas, bueno, es facilísimo. Supuestamente, los dueños de las cuentas que actualmente están en el Banco Central es gente en la ley particular. Normal, dice Julio José. No importa que no esté, es decir, si hay buena fe, partamos de esa base, que hay buena fe del gobierno, es sencillísimo. Un anuncio, señores, el Banco Central está cerrando sus cuentas, vengan a retirar su dinero. Sí, no es complicado. Y punto. Y de ahí, si quieren poner en otro banco en el que él escoja banco privado, lo harán. Cuando hay buena fe, ninguno de estos problemas sucede. El problema es que la gente, y yo leyendo, por ejemplo, este nuevo articulado, sigo insistiendo que no hay buena fe del gobierno. ¿Por qué no hay buena fe? No hay buena fe porque ponen trampas. Voy a mencionarte en 30 segundos tres trampas Carlitos, que acaba de... señor ministro de Economía, oirá Carlitos. ¿Cuáles son las trampas? Leer, Julio. Primero, pone la cuestión obligatoria. Lo vuelve a poner, aunque lo disfrace. Ya lo leyó Julio. Segundo, ponen ahí que la Junta, no sé cuántito de esa, de los 5 ilustrados que le llamábamos cuando se creó esto, es la que va a determinar en qué porcentaje uno puede tener cash, o en qué porcentaje dinero, o en qué porcentaje puede haber una transferencia vía chequera. Esa es otra trampa. ¿Por qué tiene que una junta regular eso? Si usted pone su dinero en el bolsillo derecho o en el izquierdo. Y tercero, ¿por qué tiene que el gobierno controlar la porción que deben mantener de dinero electrónico las instituciones privadas? Es eso lo que está diciendo. Y hay otras meteduras de pata, otros trámites engorrosos en la misma ley. Yeah. Yo digo, si es que el gobierno diría,
esto es totalmente voluntario, que tenga dinero electrónico automático, y el gobierno no se mete, y la plataforma que han comprado en 3 millones, pues rífela o dónela o véndala a la Asociación de Bancos Privados. No sé si ellos quieran comprar o consideran que es innecesario. Que es de y mala lo marca, único, dicen. ahí lo único, el dinero electrónico, a lo único que equivaldría es a un chip que puede ser integrado en un dinero plástico, como existen, o incorporado en el chip del dinero telefónico. Y la última gran inconsistencia, y esto yo sí quiero anotar, porque ahí se ve la forma de pensar que tienen quienes elaboran esta lista y que han venido manejando estos últimos 10 años estos asuntos de monetarios, es el hecho de que prácticamente se borra totalmente con el codo el asunto de bancarizar, porque ya no hay acceso para que mantenga en ciertos porcentajes la gente, en ciertos porcentajes en la banca, y otro la gente que no tiene acceso a los medios, digamos, a la banca privada. Es decir, ya no es para bancarizar. El principal objetivo social de cualquier dinero en el mundo, que es el dar acceso a la gente que no tiene cuentas bancarias, se borra. Es decir, incluso la parte social, más o menos, que habría, se borra. Y la última cosita que quiero, se habla mucho de que es necesario, aquí Julio también lo ha manifestado, que es necesario el poner dinero electrónico para ahorrar el costo que significa el uso de billetes. Eso, claro. Y porque en el Ecuador es mucho, es mentira de que en el Ecuador es mucho. Es bastante promedio. Yo he visto la proporción entre oferta monetaria. Oferta monetaria tiene dos cosas: cash, ya sea monedas o billetes, versus depósitos en cuenta corriente. No versus, añadido a depósitos en cuenta corriente, a cuentas de chequera. Esa es la oferta monetaria. Esa oferta monetaria en el Ecuador, cierto es que es un poco más subido de lo normal, pero por una razón. Aquí se ha venido construyendo en los últimos 10 años lo que significan las otras dos cuentas que tienen, cuentas de plazos y cuentas de ahorro. En el periódico no creo que hagan ese análisis, que es mucho más yo macro. Tenía la cifra del importe que tenía dice que hay 14 mil millones. Sí. Pero eso es en oferta monetaria, pues no, es decir... Permítanme, ustedes como distinguidos caballeros, estoy con Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, y estoy con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, y tengo el privilegio de saludar a una miembro de la Comisión Cameral, de la Comisión del Parlamento, del Frente Económico más bien, o del Foro Económico, la señora Viviana Bonilla, mi saludo muy especial, y la de mis invitados. Entonces, la interrogante es, ¿por qué se detuvo este recambio por segunda o tercera ocasión? Hubieron algunos intentos anteriores, creo que uno o creo que dos, donde no lo aciertan, o es que la marca que yo decía antes, este es un equipo económico marca Correa, y la marca para los empresarios, para los que intercambian dineros, para los comerciantes, para la gente que ejercita actividad económica productiva, no es tan recomendable. Siempre piensan que traen otras segundas intenciones o cosa por el estilo. ¿Por qué, por ejemplo, el sistema electrónico no logra cuajar en nuestro país? ¿Qué usted propone al Frente Económico del gobierno del presidente Moreno? ¿Qué propone a la Asociación de Bancos? ¿Y qué propone al público? Su tarea de convencimiento es obligatoria, porque usted es una representante social ante el Congreso. Con mi saludo de bienvenida, asambleísta Viviana Bonilla, le estamos escuchando a través de la cadena Democracia. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a los invitados que se encuentran en el set. Un saludo especial a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Gracias por la entrevista. En efecto, nosotros, como es de conocimiento público, estamos tratando en la Comisión del Régimen Económico y Tributario
el proyecto de ley llamado de reactivación económica para el Ecuador, enviado por el presidente Lenín Moreno. Y como miembro, no diría yo de la bancada Alianza País, sino como asambleísta y como ciudadana, existen varias preocupaciones. Me parece importante hacer la primera reflexión y decirles que este proyecto de ley contiene sin duda un error estructural. ¿Por qué? Porque contempla varias reformas a varios cuerpos legales y sin duda no todo se refiere a la reactivación económica. Son 21 artículos que se pretenden reformar a cuerpos como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Finanzas Públicas, entre otros. Hablando específicamente de lo que usted me pregunta, yo creo que el dinero electrónico pasa más bien además por un tema cultural. Pasa por un tema cultural porque la gente en nuestro país está acostumbrada a manejar el efectivo, se siente segura teniendo su efectivo, se siente segura sacando determinada cantidad del banco y teniéndolo muchas veces en casa, teniéndolo muchas veces consigo. Sin embargo, si la meta del gobierno es desincentivar el uso del efectivo, la idea, ¿cuál sería? ¿Cuál es la meta? El método de conversión, ¿cuál sería? El incentivo debe de ser que el gobierno genere suficientes atractivos para que la gente lo deje de utilizar voluntariamente y no obligar a la persona o no castigarla con algún tipo de impuesto si decide no hacerlo. Creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero yo, Gonzalo, usted sabe que yo soy guayata y quizá hablo muy rápido y me gusta expresarme en términos que todos me entiendan. Yo no soy experta económica, no soy experta tributaria. Pero es clara. Pero sí estoy al día en lo que la ciudadanía demanda y en lo que la ciudadanía quiere. Mire, por ejemplo, ahorita de lo que estamos hablando y los escuché unos minutos antes de responder esta entrevista. ¿Qué es lo que va a pasar en el tema de la obligatoriedad de medios de pagos electrónicos? ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? El proyecto está proponiendo que se exija el pago por transferencia bancaria o medios electrónicos a todos los trabajadores en relación de dependencia. Entonces, los que me están escuchando, que reciben su sueldo mes a mes por transferencia bancaria, quizás no tengan problema, me incluyo, porque vamos al banco, sacamos nuestra plata, utilizamos los cheques y no hay problema, tenemos una agencia bancaria cerca y un cajero. La pregunta es, ¿cuándo va a cobrar su quincena, su sueldo, un jornalero, por ejemplo, que trabaja en el campo? Tenemos que entrar en la casuística, en el ejemplo concreto. ¿Cuántas agencias bancarias hay alrededor de esta persona? ¿Cuántos cajeros automáticos o cuántas sucursales de banco existen, por ejemplo, en la ruralidad, en la Amazonía? Estoy hablando de campo adentro. Segundo, me pregunto yo, ¿hay acceso a Internet suficiente para hacer pagos en línea? Tercero, imagínense ustedes, si todo el mundo realmente tiene conocimiento para manejar estos pagos en línea. Me refiero quizás a personas que no han tenido la posibilidad de acceder a este conocimiento, a las personas de la tercera edad, las personas mayores, que sin duda, no por culpa de ellos, no saben pues cómo hacer pagos en línea. Entonces, lo que esta reforma plantea, yo le he dicho en la comisión, es inaudita. No se puede obligar, insisto, si lo que se quiere es desincentivar el uso del efectivo, tienen que generar incentivos. No se puede castigar a la gente. ¿Con qué objeto se empeñan en que eso ocurra los del Frente Económico del presidente Moreno, asambleísta? Mire, han cometido el Frente Económico, desde mi punto de vista, errores gravísimos. Nosotros lo estamos notando, no solamente en la lectura, sino en la poca explicación que recibimos de ellos, luego de que nosotros manifestamos nuestras preocupaciones. Otra preocupación que tenemos, ya que tiene que ver con este tema de los medios electrónicos, es la tasa, el cobro del 0.5 al 2% por cada retiro en efectivo que supere los 4.000. Yo he preguntado en la mesa que me den una explicación, porque si ellos lo pusieron, deben de tener una explicación que argumente y que sustente esto. No creo que lo pongan simplemente porque el papel aguanta todo. ¿Debe ser que tiene un buen rendimiento económico? Mire, ese es otro ejemplo concreto que también me interesa mucho que quien nos escucha comprenda cuál es la proforma o el alcance de la reforma, que se está proponiendo. Cuando uno le pone una tasa de retiro en efectivo que supere los 4.000 o más, el argumento del Frente Económico era, es que no muchas personas sacan su dinero. Pero ¿qué pasa en el campo con los jornaleros nuevamente, con los obreros en las construcciones
que se les paga en efectivo y que en ese sector se maneja a diario el efectivo. Usted vaya, por ejemplo, a las haciendas los fines de semana, ahí se pagan los días sábados a los trabajadores en efectivo, se pagan las compras a los artesanos, a los pequeños proveedores de materia prima. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen acceso a bancos, por eso es que se hacen a veces retiros fuertes. ¿Qué se va a lograr con eso? Que la gente se aprovisione de efectivo, todos los cobros que realicen efectivo los va a tener en una caja fuerte o una caja de seguridad en un banco y no los va a depositar en el sistema financiero, ocasionando todo lo contrario a lo que ellos pretenden conseguir, que es debilitar el sistema financiero. El presidente Lenín Moreno ayer anunció en su cadena semanal que iba ya a retirar algunas reformas contenidas en este proyecto de ley de carácter económico urgente y sobre todo se refirió a temas en materia tributaria. Y ahí hay también temas que nos llaman muchísimo la atención. Obviamente aplaudimos esa acción de haberlos retirado, pero indistintamente de eso, nosotros en la comisión y particularmente mi posición será pedir la eliminación. Yo me mantengo firme en pedir la eliminación en algunas reformas que sin duda afectan a la clase media, que sin duda no tienen nada que ver con reactivación económica y que están enviando el mensaje innecesario, un mensaje equivocado al sector productivo del país. Ya, si yo lo que quiero es reactivar la economía, tengo que generar incentivos, no enviar el mensaje equivocado como de hecho está pasando. Ahora, en la reforma al artículo 20 de la Ley de Régimen Monetario, quiero que tenga la gentileza Julio José, en su condición de director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, de señalarnos lo bueno, lo malo, lo mediocre, lo especulativo, lo equivocado, lo negativo, porque el artículo 20 resulta ser prácticamente destruido el original. Es una cantidad de reformas y pasaría a ser un verdadero galimatías. Para entender esto se necesita mucho conocimiento, ¿no?, legal, económico, para poder entender el impulso al sistema de compañías, valores y de seguros, que es el capítulo que atiende, digamos, este artículo. Aquí dice, elimínese el cuarto inciso del artículo 3, el siguiente texto: de acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones, liquidaciones de sociedades conyugales y de hecho, sustitúyase por derivadas de procesos que no sean una compra-venta. Complicadísimo. Inclúyase como último inciso del artículo 11 el siguiente: las entidades del sector público podrán inscribir en forma temporal en el catastro público del mercado de valores y en bolsa valores de su portafolio únicamente para procesos de desinversión sin necesidad de que la compañía emisora se inscriba en el mencionado catastro y en bolsa conforme las reglas dispuestas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Un 3 del artículo 20. Inclúyase en el segundo inciso del numeral 1 del artículo 12, luego de sociedades anónimas, lo siguiente, comillas, y facturas comerciales negociables. 4. Elimínese el tercero inciso del artículo 32. Quinto, añádase al final del inciso primero del artículo 44 lo siguiente: y materias primas. Debe haber antes algo y le ponen y materias primas. Si yo me quedo leyendo esto, se me acaba el tiempo del programa, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí quiero es que de estas 16 enmiendas que plantea, 18 enmiendas que plantea el artículo 20, Julio José nos haga entender hacia dónde apunta un tan minucioso análisis con unos celos increíbles y siempre buscando
¿Qué rendimientos? Si de carácter legal, de carácter impositivo o de control. Entonces, una empresa que se topa con este artículo 20 modificado de la manera como hacen estos caballeros, tienen que de ley contratar a uno que esté de candidato a ministro de Economía, pues no, en el escenario donde uno trabaja. Digo, ¿por qué estas reformas, Julio José, no pudieron ser reconstruidas en un todo y no estar haciendo este tipo de enmiendas? Mire, ya sobre, Gonzalo, sobre la forma en la que se ha presentado, yo he conversado, yo no soy experto en esos temas de temas tributarios o temas de la forma de presentar un proyecto de ley. No me voy a referir sobre eso. Hay algunas personas que dicen que es demasiado amplio, que es demasiado, abarca demasiados cuerpos legales, enredado, que la redacción no es la mejor. El asambleísta Bonilla, a quien saludo también vía telefónica, nos acaba de mencionar también lo mismo. Déjeme resumir todo lo que usted ha dicho en un tema puntual que nos preocupa, y creo que sería bueno que usted invite a los amigos del mercado de valores y de la bolsa de valores para que expliquen en detalle los temas que usted acaba de mencionar, que ellos son expertos en ese lado. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa un tema que es la introducción de desincentivos a la capitalización de las empresas, ¿sí? Actualmente hay incentivos cuando usted reinvierte utilidades en las empresas, hay incentivos de deducción de impuesto a la renta y demás. Esa deducción se estaría eliminando, con lo cual se está afectando a las inversiones actuales y se está afectando a los posibles emprendimientos que se está haciendo. Es un tema que realmente tiene que ser revisado porque va a afectar a la inversión en el Ecuador y va en contra del articulado que se ha propuesto en este proyecto de ley. Primer elemento, y estoy resumiendo en términos generales, lo que se está haciendo ahí es afectar al patrimonio de las empresas, al desincentivar a que los accionistas e inversionistas reinviertan utilidades. Y es un tema que en la banca, Gonzalo, ya lo conocemos bien, porque desde el 2012 la banca no tiene acceso a estas deducciones en tributaciones cuando reinvierten utilidades sus accionistas, con lo cual la banca ya se ha visto perjudicada desde el 2012 con este tema, y ahora se lo trataría de llevar al resto de empresas y sectores de la economía, lo cual es perverso para la economía porque hay menos inversión. Retomando el tema de la asambleísta Bonilla y dos temas que han quedado sueltos, Gonzalo, y permítame abordarlos rápidamente. Efectivamente, coincido con la asambleísta. Es un proyecto que envía el mensaje inadecuado, que si bien tiene elementos positivos que lo hemos conversado y hay que tratar de mantenerlos y recogerlos y replantearlos en el futuro, ojalá se pueda, el análisis es inadecuado, no se ha expuesto en forma adecuada cuáles son los casos de uso y cuáles son los efectos de lo que se está proponiendo. Por eso usted dice la ley no es adecuada ni ayuda. Exactamente. Y estamos pidiendo reformas profundas en ese sentido. Coincido con la asambleísta Bonilla, estuvimos ayer en la Comisión Económica de la cual ella es miembro, y yo expliqué ampliamente todos estos temas. ¿Por qué está, algo que me preguntaban ayer, Gonzalo, y que es muy importante y hace alusión a lo que usted mencionaba también al inicio, ¿por qué hay esta tal fuerza que se ha metido al tema de reducir el uso de efectivo, de reducir el costo del dinero y demás por parte del equipo económico? Y yo quiero ser muy tajante y muy puntual en este tema porque lo hemos expuesto al Banco Central en varias ocasiones. Peligros corremos? Creemos que hay un mal diagnóstico de lo que está pasando en el Ecuador. Si bien el tema de la liquidez, el tema del uso de efectivo es importante para una economía dolarizada y para cualquier país del mundo, creo que lo que se está haciendo es un mal diagnóstico de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay que entender cuáles son las causas de la demanda de efectivo en el Ecuador. Y hay tres causas, y voy rápidamente sobre estos temas. La primera, confianza. Cuando las personas no confían en el sistema económico, en el sistema financiero y demás, las personas acaparan dinero en el colchón y no lo vuelven a meter. Ventajosamente, ese no es tanto el caso del Ecuador. Las personas sí confían, sí mantienen su dinero y demás, pero obviamente mantienen inversiones de muy corto plazo. Usted, yo, Alfredo, todos tenemos inversiones de muy corto plazo en la banca. Le mantenemos a 3 meses, a 6 meses. El que mantiene a más de un año ya es menos del 2% de la población. Por falta de confianza. Por falta de confianza en general. El es un tema número 2. político. El número 2, hay un tema de precios relativos, Gonzalo, y permítame explicar esto un poquito más. El problema de la economía ecuatoriana es que nos hemos vuelto más caros que nuestros vecinos.
más caros por Claro, la moneda, la obviamente por el economía dólar que más cara de se ha América apreciado, Latina. exactamente, pero sobre todo más caros por efecto de las políticas públicas que se han aplicado en los últimos años. Por ejemplo, subidas de aranceles, sobretasas, más costos, más impuestos, termina haciendo que los productos del Ecuador sean más caros que los de otros países. ¿Qué es lo que hace la gente? Saca dinero en efectivo y se va a comprar los fines de semana y los feriados a Colombia y a Perú. Este o se lleva frente plata económico afuera. resultó impuestero, entonces, en el anterior gobierno y también le meten en el actual. Hay esta visión de recaudación constantemente en la cual se piensa que todos los problemas acaban y terminan en la parte fiscal. Segundo elemento, entonces para resolver esto tenemos que bajar costos. La asambleísta tiene que ingresar. Y el tercer tema es que cuando usted financia los déficits fiscales con más deuda externa e interna, lo que hace es expandir, digamos, la capacidad de la economía para gastar. Es como que usted le bote una hoja de papel a una fogata. Se incendia la fogata, pero inmediatamente usted le toca pagar ese dinero y tiene que salir dinero de la economía para pagar las deudas, sobre todo la deuda externa que se ha contraído. Con lo cual, no es crecimiento real el que se está viendo, sino es crecimiento de muy corto plazo. Todo esto contribuye a que haya más demanda de efectivo en el Ecuador y son temas que de ninguna forma se están abordando en esta ley de reactivación productiva y deberíamos toparlos. Ya, debe estar escuchándonos de alguna manera porque ya le tocaba ingresar a ubicarse en su curul a la doctora Viviana Bonilla, pero debe estar escuchándonos. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, Alfredo, a la señora asambleísta? Bueno, a la señora asambleísta, sobre todo los porque jóvenes, va a actuar a tratar estos temas. Así es. Miren, el dinero electrónico ha sido un éxito en todos los países que ha intervenido. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha intervenido. Mis recomendaciones desde ese punto de vista es que mientras menos intervenga el gobierno, mejor. Segundo. ¿A qué llama gobierno? ¿Qué instituciones el Estado, se meten en este tema? El Estado, el gobierno, el presidente y sus ministros, es lo que se llama Estos gobierno. juntas monetarias, Juntas Banco monetarias, Central, sí, Frente Económico. todo eso. Y mucho más en un país dolarizado como somos nosotros. Carlitos, Miguelito, sí. Martínez. Sí. No debería meterse, sino poner una regulación. ¿Ya? Una regulación que castigue cualquier transgerencia a la norma a quienes van a manejar, que sería la banca privada o cualquier empresa privada que se preste para manejar eso. Para mí esa es la mejor condición y con esto termino. Hasta el 2009 no hubo ningún problema con el dinero electrónico, perdón, con el dólar, ¿sí? Y tampoco con los mecanismos de pago electrónico. Entre esos, lo que se desarrolló, la tarjeta de débito. El dinero electrónico no debería ser más que otra tarjeta de crédito en un chip especial. Punto. Esas deben ser las normas, no las normas que se expresa aquí, que el gobierno trata de controlarlo todo. Ayer decían desde filas entre amigas y opositoras al gobierno del presidente Moreno, como que se está desinflando la consulta. Yo me he permitido agradecer desde ya la gentil concurrencia de el máximo asesor del señor presidente Moreno. Vamos a contar, señoras y señores, a partir de unos 2 minutos, ¿no? Vamos a contar con la presencia del doctor Gustavo Larrea, analizando la coyuntura política. Bienvenido, doctor Larrea, un privilegio para nosotros y un abrazo fraterno. Tengan la bondad, compañeros, de devolvernos micrófonos lo más pronto posible. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo